La foto con variantes está en las portadas de los diarios hoy acá en Uruguay. Por ejemplo, El Observador. Exmandatarios junto al presidente Orsi celebraron 40 años de democracia. En el caso de El País, llamado a la concordia nacional. En el caso de La Diaria, 40 años después, discrepancias en democracia. En el encuentro de presidentes organizado por el Partido Colorado con participación de Sanguinetti, Lacalle Herrera, Mujica y Orsi, asomaron diferencias de enfoque, en particular sobre la ley de caducidad. Sí, ustedes escucharon la noticia temprano en nuestro panorama. El presidente de la República, Yamandu Orsi, y todos los expresidentes expusieron ayer en una actividad organizada por el Partido Colorado para conmemorar los 40 años de democracia. El evento fue presentado por el secretario general Colorado, Andrés Ojeda, como una jornada histórica y de proporciones épicas. Allí estaban Orsi, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, José Mujica y, participando a través de un video grabado, Luis Lacalle Pou. Por otro lado, se homenajeó a los expresidentes fallecidos Jorge Valle y Tabaré Vázquez. Ustedes ya tuvieron temprano, en nuestra síntesis, pinceladas a propósito de lo que dijeron los protagonistas de este coloquio que tuvo lugar anoche en la Casa del Partido Colorado. Está la posibilidad de seguirlo completo, si no estuvieron pendientes. Está el video, vamos a ponerlo en nuestro sitio web, la grabación íntegra de cómo se desarrolló este intercambio. Ahora, me gustaría que en estos minutos, con Romina, le sacáramos punta a este encuentro tan singular. ¿Por qué? Romina fue la encargada de moderar el diálogo entre los expresidentes. ¿Recibiste una invitación a esos efectos? ¿Cómo fue? Exacto. Sí, para mí era un desafío por múltiples aspectos. En primer lugar, porque está claro que nosotros, como periodistas independientes, no participamos nunca de actos políticos o eventos políticos. Pero en este caso se me pedía que actuara justamente en mi rol de periodista independiente con, digamos, el visto bueno de todos los participantes de las distintas tiendas. Y por eso acepté con gusto y me honró la invitación. Una responsabilidad también, ¿no? Una responsabilidad también. También era un desafío porque estamos celebrando los 40 años de democracia y yo no llego a los 40. O sea, el 1 de marzo de 1985, Romina no estaba. No estaba ni en los planes, creo. Yo nací en el 86, ya en democracia, un año después, casi un año después de que se dio el cambio de mando. Por ese motivo, la elección de Romina como moderadora tenía un condimento especial, interesante. Podría agregar otro, ¿no? Eras la única mujer arriba de ese escenario. También, sí, es cierto. Bueno, pero vayamos entonces a cómo lo viviste o qué apuntarías de lo que fue esa jornada. Bueno, tenía un desafío más, ¿no? Eran pesos pesados y que les gusta hablar en general, ¿no? Pero estaba claro que acá no estaba convocada para hacer una entrevista, digamos, convencional de las que estamos acostumbrados nosotros. Claramente lo que buscaban los presidentes era transmitir un mensaje de republicanismo y que de alguna forma quedaran incluso hasta de manifiesto las discrepancias que manifestaron, pero con esa foto, ¿no? Y esa situación que creo que Lacalle Pou definió muy bien, esa foto que cotiza en bolsa, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera, es lo que nos distingue y más hoy algo que quedó de manifiesto también a lo largo del diálogo de ayer, en un momento en que la democracia en el mundo, ¿no?, está tan hackeada, tan amenazada y demás. Son pocos los países que se dan este lujo, ¿no?, de tener así a todos los expresidentes de forma muy armónica y democrática conviviendo y compartiendo un conversatorio, ¿no? Sí, esta foto cotiza en bolsa, dice Lacalle Pou. Esa foto podrá pensar algún oyente, bueno, pero ya está gastada esa foto, ¿cuántas veces se ha sacado? Ojo, esta era nueva.
Bueno, claro, esta siempre... foto era nueva, porque hay un presidente de la República que acaba de asumir el cargo, Yamandu Orsi, y que no estaba en las fotos anteriores, ¿no? Sí. Por otro lado, es cierto, la calle Pou no estuvo de manera presencial, pero sí estuvo con el video que envió y en el que justamente realizó sus reflexiones a propósito de estos 40 años de democracia. Y por otra parte, se hicieron presente también, por la vía de videos de homenaje, Jorge Valle y Tabaré Vázquez. Así que el combo estuvo completo y actualizado al día de hoy, ¿no? Sí, exacto. Y por otro lado también, a ver, pensando en cosas a agregar, más allá de lo que ya escucharon en los titulares, ¿no? Algo de lo que se palpaba en el ambiente. Bueno, había cierta emoción. Hubo momentos, episodios, donde los presentes, que había de todas las tiendas políticas, estaban visiblemente emocionados, ¿no? En el caso de Mujica, en un momento de su oratoria, incluso se le caían algunas lágrimas, y eso le daba un componente, claramente, él lo ha señalado varias veces, ¿no? Que está en sus últimas, dice, y eso hacía al ambiente también, ¿no? La presencia de Mujica fue una parte de la emotividad. Todos estaban conscientes de que se trataba de, digamos, de una asistencia muy singular, muy singular. Era notorio que Mujica hacía un esfuerzo por estar ahí. Bueno, ha hecho un esfuerzo cada vez que últimamente ha salido y ha aparecido, pero en esta ocasión en concreto, ¿no? Estaba tomando riesgos, estaba echando el resto, ¿no? Tal cual. Pero ahí estaba, y eso creo que se notó en todos los que en la sala estaban, todos los que lo escuchaban, yo cuando le tocó hablar a él, ¿no? Exacto. Y después, por otro lado, también hubo otros momentos emotivos. Uno fue incluso el video de arranque, cuando se repasó lo que fue aquel día, ¿no? Y ese proceso, esa transición hacia la democracia. Que ahora podemos hablar de para qué dio pie. Y después otro momento bien emotivo fue el homenaje tanto a Jorge Valle como a Tabaré Vázquez, por lo que decías, ¿no? Los presidentes que no están ya físicamente, pero a los que se recordó de manera también muy emotiva, ¿no? Con esas cosas típicas de cada una de esas dos figuras, que también fueron sin duda muy importantes en estos 40 años de democracia. Insisto, conviene, creo, para los interesados en la política y en la historia reciente de nuestro país, darle una mirada al video. Por suerte, hoy estas actividades se registran y quedan, ¿no? Y acá en particular está la grabación de lo que dijeron los invitados en el escenario, pero también están las grabaciones de esos videos que se pusieron en pantalla. Sí, una casa del Partido Colorado que estaba hiper colmada. Sí. De hecho, una característica de la situación era, y de lo que se vivía ahí, era el calor enorme que se estaba pasando, ¿no? Falta aire acondicionado en la sala de la convención del Partido Colorado. Era impresionante la cantidad de gente, y claro, y eso había mucha gente parada también y demás, pero claro, el lugar es bastante cerrado y era un día húmedo. Había gente en otro salón afuera. En otro salón afuera, había gente que llegaba, según me dijeron, hasta que quedó afuera en las puertas de la calle, digamos, y ahí estaba, en la parte donde se transmitía, creo, con pantalla, se podía respirar mejor. Pero más allá de eso, a ver, que es anecdótico, para reseñar mínimamente lo que fue, comenzamos con a partir de ese video, digamos, disparador, de recordar ese momento. Claro, yo les decía a los presidentes que para mí era particular, porque yo no había nacido, pero además, sobre todo, también es cierto que ellos vivieron ese 1 de marzo de manera muy distinta, ¿no? Cada uno estaba en situaciones y en momentos muy distintos de su vida. Y también, por otro lado, siempre me parece, ¿no? Si queremos rememorar la democracia y justamente conmemorar esta particularidad que tenemos, hay que pasar el legado a las nuevas generaciones y hacerles llegar el mensaje, y eso a veces siempre se da de mejor manera si es a través de la anécdota personal, ¿no? Del testimonio en primera persona. Esa ¿no? fue la primera pregunta, digamos, ese fue el primer pedido, que los invitados, que los protagonistas se situaran en el 1 de marzo del año 1985 a partir de sus vivencias. Claro, porque tenías ahí, y cómo lo veían en perspectiva histórica, ¿no? Tenías a un Sanguinetti que estaba a horas de asumir la presidencia y recibir la banda presidencial de manos de Enrique Tarrigo. Tenías a Lacalle Herrera, que acababa de asumir el 15 de febrero su banca en el Senado, había vuelto al Parlamento después de 12 años sin Parlamento funcionando.
Tenías también a un José Mujica, que en aquel momento estaba preso, porque la ley de amnistía se aprobó, recordemos, los primeros días, el 8 de marzo concretamente de 1985, y a partir de ahí se da la liberación. También Lacalle Pou, en aquel momento era un niño que iba con su padre, ahí lo recordó también, estaba apenas empezando primer año de liceo, o por empezar, porque era 1 de marzo, y después un Yamandu Orsi que, como él dijo también en el conversatorio, bueno, estaba ya muy metido en la política, pero que por unos meses no llegó a votar en las elecciones del 84. Tenía 17 años. 17 años y un restito, pero que no le dio para votar. Pero claro, él marcó que él es hijo, ¿no?, de todo lo que fue esa transición, desde el 80 hasta el 85, ¿no? Porque ahí se formó en una familia que recordó, en su casa no se hablaba de política, ¿no? Y marcó que una de las cosas que más destacaba también de lo que fue ese resurgir y esa vuelta a la democracia era que él era niño, había vivido su niñez, digamos, en dictadura. Empezó a ver cómo en los partidos políticos y cómo la gente empezaba a opinar abiertamente y discrepar incluso y manifestar sus opiniones de forma libre, algo que a él le llamaba la atención, ¿no?, por su corta edad y porque no había sido testigo anterior de qué era vivir en libertad, ¿no? Sí, claro. Él se desarrolló desde niño y en los primeros años de la juventud en un ambiente opresivo. Entonces, eso de la libertad de expresión, en particular de que se pudiera criticar al gobierno, era para él todo un descubrimiento, entre comillas, algo que no pasaba desapercibido, ¿no? Ahí estuvieron, sí, eso que tú buscabas en la pregunta, ¿no? Impresiones personales, vivencias. También estuvieron, por supuesto, la de Sanguinetti, gran protagonista de aquel 1 de marzo de 1985, cuando contó, claro, que estaba viviendo un día enorme en su trayectoria política, iba a ser el presidente de la democracia restaurada, tenía por delante esa jornada que era de festejo, era una jornada de celebración de la sociedad uruguaya, pero al mismo tiempo era un día que marcaba para él la asunción del poder y por lo tanto tener que lidiar con desafíos. Ni que hablar el de la reconstrucción de la República, la convivencia, todo lo que había de conflicto latente con sectores de las Fuerzas Armadas por la salida, pero además nada menos que una crisis bancaria que podía estallar en cualquier momento y podía tirar abajo lo que se estaba armando, ¿no? Sí. Ahí reconoció a quienes lo ayudaron, a quienes tuvieron un papel determinante en evitar que aquello pasara, sí, que no era obvio, y entre ellos mencionaba, por ejemplo, a Ricardo Pascale, que fue el presidente del Banco Central en la época, ¿no? Eso fue bien interesante porque, claro, uno tiende a pensar, sí, ¿qué sentiría Sanguinetti en ese momento? Y claramente, le pesaba todo lo que se estaba viviendo desde el punto de vista histórico, pero no solemos reparar en ese contexto más económico, donde él ha dicho en varias oportunidades, si lo económico colapsaba y efectivamente no podían encontrarle una salida a la situación, a la grave crisis que se vivía desde el punto de vista financiero, eso tiraba todo lo que se había buscado construir para recuperar esa democracia, ¿no? Y por eso él dice, como que cuando entregó el mando, ¿no?, cuando le pasó la banda a Lacalle Herrera, dijo, ya está, ¿no? Ahora sí tenemos un país en marcha, cosa que Lacalle Herrera también reconoció. Sí. Que ese punto, y además Lacalle Herrera hizo algo muy, que todos se rieron o compartieron, haciendo énfasis en el día que vive el 1 de marzo, ¿no?, para cada uno de esos presidentes. Dice, es como glorioso porque uno vive además de ganar la elección hasta el momento del 1 de marzo y es todo bárbaro, ¿no? Todo fabuloso y todo algarabía, hasta que el 2 de marzo ya está, ¿no? Ahí se te viene todo encima, se te viene la responsabilidad y empiezan las críticas, ¿no? Como es lógico de un gobierno. Sí, hizo la comparación con un automóvil, ¿no? Exacto. Que sí, apenas sale del concesionario, apenas recorre los primeros metros, ya es un auto usado, ¿no? Era un 0 kilómetro flamante y apenas empiezan a transcurrir las horas, ya es un auto usado. Bueno, eso le pasa al presidente, a todos los presidentes. Y claro, él remarcó, en el caso de Sanguinetti, era todavía un contexto mucho más desafiante. ¿Tenés un aporte?
Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. 40 años de democracia, la celebración que organizó ayer el Partido Colorado en su sede. Romina, más apuntes, sobre todo algún destaque adicional. Bueno, mencionábamos a las distintas intervenciones. En el caso de Mujica, fue el que, ante esta pregunta de cómo vivieron el 1 de marzo de 1985, decidió hacer caso omiso a la pregunta. No dijo una palabra. No dijo una palabra. palabra. Porque claro, la pregunta era pertinente. ¿Cómo había vivido Mujica aquel día desde la cárcel? Recordemos, estaba en el penal de Libertad, los que habían sido rehenes de la dictadura habían sido trasladados unos días antes, se habían reencontrado, se habían podido ver y habían podido volver a hablar después de tantos años. Estaban en el penal de Libertad esperando la ley, esperando la norma que permitiera su salida a la calle. Entonces era interesante saber él cómo había pasado aquel día y sin embargo no hizo ningún comentario. Mandó la pelota para otro lado, pero justificó, dijo que él, en la etapa de la vida en la que está, entre otras cosas, entiende que es mucho más valioso hablar y preocuparse por los desafíos de futuro, y ahí hizo una exposición de esas más filosóficas, como viene haciendo Mujica últimamente, hablando del valor de las diferencias, de para qué queremos libertad, dijo, si no es para justamente expresar las diferencias, habló de las nuevas generaciones y de cómo está el mundo, y allí fue para otro lado. Y se puso en el bolsillo a los anfitriones, porque en un momento, y a propósito del esfuerzo que estaba haciendo, dijo que había aceptado la invitación y que estaba allí porque era una oportunidad para que él homenajeara y reconociera a José Valle y Ordóñez, ¿no? Fue impresionante ese momento. Claro, despertó Fue muy aplaudido, el aplauso del público, pero le atribuyó importancia a eso, a esa posibilidad que se le presentaba de dejar eso en actas, entre comillas, ¿no? Al mismo tiempo que reivindicó sus orígenes blancos y dijo que en todo caso él era más blanco que vallista, pero le parecía fundamental la huella de la obra, el legado de José Valle Ordóñez para la historia, para la cultura de nuestro país. Y después también, a continuación, reivindicó a los partidos políticos, ¿no? Además, José Valle Ordóñez, su origen blanco, y los partidos políticos, y ahí hubo un toque de autocrítica, ¿no? Esos partidos a los que supimos criticar, a los que supimos cuestionar, y después, no sé cómo fueron las palabras, pero después entramos en silencio al respecto, ¿no? Como que ahí había habido un error de su parte en la época del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿no? Para él, estos partidos que son los más antiguos del continente, son fundamentales para sostener, para darle vigor a la democracia. Ahora con otro partido ya, con su trayectoria, el Partido Frente Amplio que existe desde 1971, ¿no? Sí, y bueno, para ir cerrando, después sí vinieron las discrepancias, ¿no? Sobre todo la calle Herrera había ingresado ya advirtiendo, ¿no?, a los periodistas de que la iba a picar un poco, de que iba a plantear un titular, dijo algo así, y ahí marcó su posición, ¿no?, con respecto a la ley de amnistía primero y después a lo que es la ley de caducidad, dijo que no se estaba respetando, y allí fue que se dio después este episodio, ¿no?, cuando hablaba Mujica, De algún modo la calle Herrera preparó el camino para esa intervención que terminó viniendo desde la platea, ¿no? Desde la platea, aparentemente de una mujer familiar de un militar procesado que le increpó a Mujica diciendo que no se estaba respetando esa ley y que había militares de aquella época presos sin pruebas, ¿no? Ahí claramente fue un momento inesperado para todos. ¿Qué hacías tú en particular, no? Bueno, ahí tomó la posta y quien quería hablar, que por eso se escucha, yo hacía alusión a que le abrieran el micrófono al presidente Sanguinetti, porque como anfitrión, y además era una convencional colorada, le pidió amablemente que acá estábamos, dijo, para un acto solemne y buscaba otras características, que por favor, que fuéramos respetuosos y demás. ¿Fue una interrupción a una intervención de Mujica? De Mujica. Ya después de la calle Herrera había tomado la posta Mujica, hablando de lo que para él fue No habló en referencia a la ley de caducidad, sí al mensaje que hay atrás, ¿no? Cuando dijo, a mí se me critica
también por aquella frase que dije de que esto se va a acabar cuando todos los que fuimos protagonistas de aquellos tiempos, ¿no? Nos vayamos. Y dijo también cómo había cambiado después, ¿no? Cuando fue a España y vio cómo 70, 80 años después se seguían buscando los restos y se seguía buscando esa verdad y esa justicia. Ahí fue que se dio esa interrupción. ¿Y Mujica qué actitud tuvo en ese momento? No, fue justamente, dijo, le voy a ceder, le cedo la palabra, le cedo mi micrófono para que hable, y allí, después de que la dejaron, digamos, más o menos que se escuchara cuáles eran sus planteos, hubo gente del entorno, seguramente militantes colorados que la conocían, que le pidieron amablemente que bajara los decibeles y que se retirara. Y ahí Sanguinetti culminó ese episodio diciendo, bueno, esto también es la democracia. Y dando a entender que también lo que estaba pasando allí era parte de estos 40 años de democracia, de las discrepancias que puede haber entonces, incluso en cuando se conmemora estas 4 décadas. En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Para terminar, Romina, ya que te tocó la moderación de este coloquio, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó cuando terminó? ¿Cómo fue esa otra parte de la noche? Mucho pedido de selfies y firmadas de autógrafos y demás a los presidentes, a los distintos presidentes. Bueno, Mujica claramente se retiró antes, ni bien terminó, ¿no? Después de las placas conmemorativas que les entregaron, también incluso habiendo subido uno de los hijos de Tabaré Vázquez y Mercedes Menafra en el caso de Jorge Valle, lo que decíamos que habían sido videos muy emotivos. Después se quedaron allí un rato y la gente se les vino arriba, tanto Yamandu Orsi como la Calle Herrera, lo vi firmando autógrafos, Yamandu Orsi sacándose muchas selfies, Sanguinetti también, pero Sanguinetti estaba también haciendo agradeciendo, ¿no? Como anfitrión de la jornada, lo que había sido, y por ahí se fue, digamos, esparciendo la cosa. Después estaba la prensa esperando a ver si llamas para preguntas de lo que tenía que ver con la actualidad. Había un operativo importante de seguridad. Supongo yo que siempre se da claramente cuando hay un mandatario, ni que hablar, cuando hay 3 ex y un actual mandatario, mucho más, pero además en este contexto, ¿no? Que se habían dado todas las amenazas, digamos que por suerte no pasó nada en este caso, pero uno podía sospechar que podía ser un lugar propicio, ¿no? Y se había de hecho inspeccionado todo en la previa para justamente tener recaudos al respecto. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.